Este chimpancé bebió una gota de líquido negro, y su cuerpo comenzó a transformarse drásticamente. Los músculos de sus extremidades se hincharon, incluso sus ojos se volvieron de un rojo sangre, con un aspecto realmente terrorífico. En ese momento, también soltaron al dinosaurio azul. Ante un enemigo tan poderoso, no mostró ni un ápice de miedo, y se lanzó directamente contra el chimpancé, pero no estaba a la altura del simio, y salió volando de un solo puñetazo. Acto seguido, el chimpancé se puso una máscara de triceratops. El dinosaurio azul lanzó un rugido, y volvió a cargar. Pero en cuanto llegó junto al chimpancé, salió despedido de nuevo. El dinosaurio azul se levantó del suelo y mordió el brazo del chimpancé, pero fue como intentar rascar una piedra. El chimpancé lo agarró del cuello con fuerza y lo lanzó a cientos de metros de distancia. El chimpancé se volvía más fuerte con cada golpe. El dinosaurio azul solo podía recibir la paliza. Al ver a su querido dinosaurio sangrando por dentro, Mao se enfureció. Intentó romper las enredaderas con los dientes. Mientras tanto, el dinosaurio azul logró ponerse de pie y escupió un chorro de sangre. Pero el chimpancé no pensaba dejarlo escapar. De un puñetazo le rompió la espinilla. El chimpancé agarró al dinosaurio azul, que ya estaba agonizante. Mao usó todas sus fuerzas para liberarse de las enredaderas. Justo cuando el chimpancé se disponía a dar el golpe final, Mao saltó por los aires y asestó un puñetazo brutal en el ojo del chimpancé, pero el simio lo atrapó y lo lanzó a varios metros de distancia. Fue entonces cuando Mao vio el líquido negro junto al anciano simio. Corrió hacia el altar a toda velocidad. Al verlo, los simios treparon al altar para detenerlo. El anciano simio intentó impedírselo, pero Mao lo empujó fuera del altar. Mao tomó el cuenco negro y se bebió todo el líquido de una vez. Los simios se lanzaron sobre él como locos, golpeándolo sin piedad. Pero Mao ya no era el mismo de antes. Su cuerpo comenzó a crecer rápidamente, entrando en modo berserker. Se deshizo de los simios sin el menor esfuerzo. Se quedó calvo, pero se volvió mucho más fuerte. El chimpancé de abajo también notó el cambio en Mao y se lanzó hacia él al instante. Primero le asestó varios puñetazos. Mao no contraatacó. Te dejó 3 golpes de ventaja. Luego llegó el turno de Mao. Con un simple puñetazo, el chimpancé salió volando. Incluso perdió la máscara. El chimpancé no se rindió y se lanzó contra Mao rugiendo. Pero Mao le arrancó los 2 brazos. Luego lo golpeó sin piedad. La escena fue realmente brutal. Los simios presentes se quedaron atónitos. Todos se abalanzaron sobre Mao, pero para Mao, esa fuerza de combate, casi inexistente de esos esbirros, no suponía el menor esfuerzo. Con un puñetazo derribaba a 3. Enfurecido, Mao se lanzó contra la multitud y comenzó la masacre. Los simios, acorralados por la ferocidad de Mao, huían despavoridos. Mao los pisoteaba como si fueran hormigas, dejando un reguero de simios muertos y heridos. Después de una noche entera de masacre, el lugar quedó cubierto de cadáveres. Mao salió de entre los cuerpos de los simios. Al recuperar la conciencia, miró su cuerpo bañado en sangre y se quedó atónito. Luego corrió hacia el dinosaurio azul, pero el dinosaurio yacía completamente en el suelo, sin respiración. Por mucho que Mao lo llamara, el dinosaurio no podía abrir los ojos. Al ver a su compañero caído, Mao no pudo contener las lágrimas de tristeza. Para él, el dinosaurio azul ya era parte de su familia. Mao rugió al cielo, pero solo le quedaba aceptar la realidad. Luego se dio la vuelta y se marchó en silencio. Fue entonces cuando el dinosaurio azul tosió un chorro de sangre. Resulta que el dinosaurio no había muerto del todo. Mao se acercó rápidamente para escuchar. Aún tenía un leve latido. Miró a su alrededor y vio una bolsa de agua de los simios no muy lejos. Mao la probó primero. Confirmó que era agua dulce potable. Mientras tanto, el olor de los cadáveres en el valle atrajo a los buitres. Estaban devorando los cuerpos en el suelo. Mao presentía un peligro inminente. Debía sacar al dinosaurio azul de allí cuanto antes. Primero lo hidrató un poco. Después de beber agua, el dinosaurio abrió lentamente los ojos. Mao sintió un gran alivio. Su buen compañero finalmente había vuelto a la vida. Entonces notó las heridas del dinosaurio. El olor a sangre atraería fácilmente a los buitres, así que derramó agua en el suelo y formó barro, y aplicó el barro sobre las heridas del dinosaurio, para así evitar los ataques de los buitres. En ese momento, bandadas de buitres ya sobrevolaban el valle. Por seguridad, Mao decidió trasladar al dinosaurio azul, pero el dinosaurio era enorme, y Mao no podía moverlo. Usar la fuerza bruta no funcionaría. Entonces Mao recordó las cañas de bambú junto a la bolsa de agua y las enredaderas que antes lo ataban, y de repente tuvo una idea. Cavó un gran hoyo detrás del dinosaurio y colocó las cañas dentro, luego ató las cañas con las enredaderas. Así nació la primera camilla de la historia de la humanidad. Mao hizo un esfuerzo sobrehumano para subir al dinosaurio a la camilla, y con muchísimo esfuerzo, logró levantarla. La fuerza del primer jinete de dinosaurios de la prehistoria era realmente asombrosa. Y así, el hombre y el dinosaurio finalmente escaparon de aquel valle mortal. Mao sudaba abundantemente, pero seguía arrastrando al dinosaurio con gran dificultad. El Tyrannosaurus Rex, que pesaba cientos de toneladas, deformaba por completo la cara de Mao por el peso, hasta que sus piernas se debilitaron. Mao ya no pudo más. Llegó a un río, recogió agua. Preparándose para darle de beber al dinosaurio, las manos de Mao estaban llenas de ampollas sangrantes. El sol estaba a punto de ocultarse. Fue entonces cuando Mao percibió agudamente la amenaza acechando en la oscuridad. Un perro cazador los observaba fijamente desde no muy lejos. Como es bien sabido, una vez que un perro cazador fija su mirada en una presa, no se rinde fácilmente. Al ver que anochecía, Mao colocó una formación de 7 hogueras alrededor del dinosaurio. No era para hacer un ritual, sino para usar el fuego y ahuyentar a los perros. La mirada penetrante de aquel hombre hizo que el perro no se atreviera a moverse. Lograron pasar la noche a salvo. Al despertar a la mañana siguiente, Mao blandió su lanza instintivamente en todas direcciones. Tras confirmar que no había peligro, suspiró aliviado.
luego miró sus manos llenas de heridas y frunció el ceño, pero de repente, una idea brilló en su mente y una sonrisa apareció en su rostro. Había encontrado una solución brillante. Enredó las lianas sobre sus hombros, así podía arrastrar al dinosaurio con mucho menos esfuerzo. Pero los molestos perros lo seguían a todas partes. Ya habían fijado su objetivo en el dinosaurio de la camilla. Mao vio una cueva no muy lejos. Parecía un buen lugar para refugiarse. En cuanto Mao entró con el dinosaurio, los perros se agruparon en la entrada, listos para atacar. Mao blandió su lanza y soltó un rugido feroz, logrando ahuyentar a los perros y regresar a la cueva. Acarició al dinosaurio. La bestia aún estaba muy débil. Entonces Mao pareció oír un ruido fuera. Salió de la cueva para investigar y vio a varios perros acechando a lo lejos. Si no tenía cuidado, podían atacar al dinosaurio en cualquier momento. Al caer la noche, Mao encendió de nuevo la hoguera para intimidar a los perros. Los perros seguían al acecho en la oscuridad. El dinosaurio ya estaba dormido. Mao, agotado, también se fue quedando dormido. Pero no había dormido mucho. Cuando unos insectos comenzaron a molestarlo, treparon por su cara. Mao atrapó uno. Lo miró con atención y resultó ser un escarabajo prehistórico. Pensó que sería una buena fuente de proteínas, pero resultó que él mismo era la fuente de proteínas para los bichos. Al ver cómo una multitud de escarabajos cubría por completo al dinosaurio, Mao se apresuró a ayudarlo a quitar los insectos. Atrapó un escarabajo grande y lo lanzó lejos. El caparazón del insecto le cortó la mano a Mao. Estos escarabajos tenían un caparazón extremadamente duro. Ni siquiera la lanza podía atravesarlos. Mao tuvo una idea brillante. Dio la vuelta al escarabajo y lo atravesó con su lanza. Esa era la verdadera debilidad del escarabajo prehistórico. Una vez que encontró el método, Mao volteaba los insectos y con su lanza mataba a uno tras otro. Pronto acabó con todos los escarabajos. No podía desperdiciar esos bichos muertos, así que él y el dinosaurio se dieron un festín de escarabajos asados. El débil dinosaurio también necesitaba proteínas para recuperarse. A la mañana siguiente, Mao le dio agua al dinosaurio y descubrió que la bolsa estaba vacía. Le indicó que saldría a buscar más agua. Pero en cuanto salió de la cueva, Mao notó que algo andaba mal. Los perros en el bosque no se iban. Aquel bosque de aspecto tranquilo en realidad ocultaba un gran peligro. Mao apiló piedras para bloquear la entrada, evitando que los perros atacaran al dinosaurio en su ausencia. Poco después de que Mao se fuera, el dinosaurio se despertó por los débiles ruidos fuera de la cueva. Era evidente que la manada de perros ya no podía contenerse y había comenzado a moverse. El débil dinosaurio se sintió inquieto. De repente escuchó una voz familiar. Al instante, Mao entró en la cueva. Al ver a Mao cubierto de heridas, el dinosaurio lanzó un rugido. Luego, soportando un dolor intenso, intentó levantarse, pero su espinilla aún no se había recuperado y le temblaba sin parar. Mao entendió lo que el dinosaurio quería decir. Quería luchar a su lado. Mao le indicó que no se esforzara, que se tumbara a descansar, que él se encargaría de los perros de fuera. Al ver los cadáveres de los escarabajos en el suelo, de repente tuvo una idea. Escogió los dos más grandes y se los puso en las manos. Así nació el primer par de guantes de boxeo, rudimentarios pero duros, de la prehistoria. Mao salió de la cueva. Afuera, una cantidad innumerable de perros ya había rodeado por completo la caverna. La batalla entre el hombre prehistórico y los perros estaba a punto de estallar. Los perros atacaron primero. Se abalanzaron en masa, atacando en grupo. Mao blandió su puño de hierro, y un perro cayó muerto al instante. Luego, con sus duros guantes de boxeo, sembró el caos. Estos guantes de escarabajo eran perfectos para el combate cuerpo a cuerpo. Donde caía su puño, la sangre salpicaba. Mao se volvía más fuerte con cada golpe, tanto que se lanzó al centro de la manada, pero el número de perros era realmente abrumador. Al cabo de poco tiempo, Mao se quedaría sin fuerzas. No podría resistir más. En ese momento crucial, el dinosaurio azul rompió la cueva y salió a acabar con esos perros. Era como usar un cañón para matar moscas. El dinosaurio azul se lanzó contra la manada, sembrando la destrucción. El hombre y el dinosaurio, una vez más, luchaban codo a codo. En esta era primitiva, donde el fuerte se come al débil. La fuerza es la única ley de supervivencia. Mao rugió al cielo, desahogando toda su furia. La manada de perros fue derrotada estrepitosamente, huyendo en todas direcciones. Esta vez, la manada pagó con más de la mitad de sus vidas una dura lección. Y es que en este continente primitivo, no se debe molestar a este hombre y su dinosaurio. El hombre tomó a la mujer de forma brusca, la llevó hasta el dinosaurio, abrió los grandes colmillos del dinosaurio. Al segundo siguiente, el hombre quería liberar a la mujer del collar que la aprisionaba. Luego tomó una piedra y golpeó las manos de la mujer. La mujer finalmente recuperó su libertad. Resulta que no hacía mucho. Después de pasar por incontables dificultades, la pareja de jinetes de dinosaurios llegó a vivir a esta isla tranquila. Sin embargo, el destino siempre les gastaba bromas. Aquella vida tan apacible, con la llegada de una mujer, estaba a punto de romperse. Un día, mientras pescaban comida en la playa, de repente una mujer emergió del agua. Antes de que Mao pudiera entender lo que pasaba, un dinosaurio prehistórico surgió también del agua. Al ver a la mujer que había huido a la orilla, Mao se quedó atónito, hasta que el dinosaurio azul cayó al agua, empujado por el dinosaurio gigante. Mao entonces recordó a su compañero, tras derrotar al dinosaurio gigante. Corrió tras la mujer. Parece que la futura esposa era más importante. Mientras tanto, la mujer, aterrorizada, no paraba de huir. No en vano era el hombre más fuerte de la prehistoria. En un santiamén la alcanzó. La mujer asustada retrocedía sin parar. Al verla temblar, Mao se detuvo, indicándole que no le haría daño. Al ver esto, la mujer poco a poco fue bajando la guardia. Pero al segundo siguiente, la aparición del dinosaurio azul hizo que la mujer huyera de nuevo. Al ver esas largas piernas, Mao la persiguió a una velocidad de 800 kilómetros por hora. En un abrir y cerrar de ojos, Mao se interpuso en el camino de la mujer. La mujer, asustada, retrocedió instintivamente. Entonces el dinosaurio azul apareció por un costado. Ante tal despliegue, la mujer no se atrevió a hacer el menor movimiento. Mao,
Al verla tan asustada y frágil, le indicó al dinosaurio que se detuviera, si no, espantaría a su futura esposa. El dinosaurio obedeció al instante, y con su aterrador rugido, se fue detrás de Mao. Al ver que el hombre no se movía, la mujer dejó de mostrar miedo. Entonces Mao dejó su lanza en el suelo. Para mostrarse amigable con la mujer, el dinosaurio azul lo imitó. Al ver esto, la mujer por fin se tranquilizó. Su débil cuerpo se encogió, pero aún seguía temblando. Mao recogió rápidamente leña seca y encendió una hoguera para que la mujer se calentara. La mujer sintió la buena intención del hombre y poco a poco fue bajando la guardia. Se acercó a la hoguera. Aunque no podían hablar, podían comunicar buenas intenciones con gestos. Mao acarició al dinosaurio. Luego se recostó sobre él para dormir, demostrando que el dinosaurio no tenía malas intenciones. Al ver esto, la mujer se acostó tranquila a descansar. Pero en mitad de la noche, la mujer se arrodilló y adoró a la luna. Como si estuviera rezando algo, Mao lo observaba todo. Pronto llegó el día siguiente. Al ver que el hombre y el dinosaurio no le habían hecho daño, sino que se habían ido en silencio, quizás porque sintió que Mao no era mala persona, la mujer lo siguió. Sabía que en ese peligroso bosque primitivo, quizás seguirlos era la mejor opción. Fue entonces cuando una gran libélula prehistórica volaba alrededor de la mujer. El dinosaurio azul se la comió de un bocado, despejando el camino para la mujer. Pronto llegó el atardecer. Cansados, el hombre, la mujer y el dinosaurio se detuvieron a descansar. Primero llenaron el estómago, pero al comer carne cruda su olor fuerte, la mujer no podía soportarlo. Así que se fue a un lado y arrancó unas batatas prehistóricas y con hojas recolectó muchas frutas prehistóricas que nunca habíamos visto. Entonces encontró un caparazón de tortuga que parecía una olla. Le puso agua y la puso al fuego a cocer. Era evidente que la civilización de la tribu de la mujer era mucho más avanzada que la de Mao. Una vez cocinado, la mujer comenzó a comer con gran apetito. El delicioso aroma atrajo al instante al dinosaurio azul. Cuando la mujer levantó la comida cocinada para ofrecérsela a Mao, el dinosaurio la interceptó de un bocado y se fue a un lado a disfrutar de su manjar. Mao, enfadado, vio de repente cómo la mujer le ofrecía una batata y sintió un poco de calidez en su corazón, pero en el momento de morderla, se quemó y la lanzó lejos, volviendo a su carne cruda. Al llegar la noche, la mujer como siempre rezó a la luna. Pasó otro día. La mujer sentía mucha molestia por el collar que la apretaba. Al verla sufrir, Mao pareció querer hacer algo. Así que tomó a la mujer, la llevó junto al dinosaurio y lo despertó. Luego abrió los grandes dientes blancos del dinosaurio. Al segundo siguiente, luego Mao tomó la mano de la mujer, alzó una piedra y la dejó caer. En ese momento, la mujer se sintió inmensamente aliviada. Fue entonces cuando realmente consideró a Mao su amigo y pronunció sus primeras palabras hacia él. Mira, ese es su nombre, Mia. Luego continuaron su viaje. Fue entonces cuando la mujer partió una rama flexible. En el camino arrancó lianas de los árboles. Parecía estar preparando algo. Efectivamente, cuando el dinosaurio azul perseguía a su presa, una flecha voló hacia ella. Un arco tan avanzado dejó atónita a la pareja de jinetes de dinosaurios. Con la ayuda de Mia, lograron atrapar otra presa, un pavo prehistórico, que acabó siendo su cena asada. Al ver la sonrisa de la mujer, Mao también mostró una sonrisa que hacía tiempo no veía. Luego Mia dibujó en el suelo el lugar donde vivía. Adoraban a la luna, y toda la tribu vivía feliz. Un día fueron atacados por otra tribu, que los subió a un barco, y los llevó a una isla. En la isla, un hombre con cuernos los controlaba. Los rapó a todos, y les marcó el símbolo del sol de su tribu. Los trataban como esclavos, viviendo una vida inhumana. Mia logró escapar. Fue entonces cuando conoció a la pareja de jinetes. Mao no entendía lo que decía, pero dedujo que el hombre con cuernos no podía ser buena persona. Tras comer, reanudaron el camino, pero se encontraron con un lago profundo. Mao se montó en el lomo del dinosaurio. Luego, él y el dinosaurio le indicaron a Mia que subiera. Mia dudó un momento, pero finalmente se armó de valor y subió. Al ver que anochecía, decidieron subir a una cueva para pasar la noche, sin saber que habían entrado en el territorio de los hombres mono, con cráneos esparcidos por todas partes. No les prestaron atención, y siguieron adelante. Para llegar a la cueva, tenían que pasar por un montón de piedras grandes. La pareja, ágil, las subió rápidamente, pero para el dinosaurio no fue tan fácil. Ante las piedras tambaleantes, las piernas del dinosaurio temblaban. Al verlo, Mao bajó rápidamente, para enseñarle al dinosaurio, pero el dinosaurio, asustado, retrocedió otro paso. Mao casi escupe sangre de la rabia. Al ver esto, Mia tuvo una idea brillante. Bajó de un salto. Parecía que iba a buscar algo. Pronto trajo un montón de insectos. Mia era toda una domadora de dinosaurios prehistóricos. Colocó insectos en fila delante del dinosaurio, haciendo que avanzara paso a paso. Mao observaba la escena con gran satisfacción y mostró una sonrisa de felicidad. Y así, lograron llegar a la cueva, donde pasaron la noche sin ninguna precaución. Pero antes del amanecer, un rugido del dinosaurio azul despertó a Mao, logrando esquivar un golpe letal. Un hombre mono había atrapado a Mia. Al ver cómo se llevaban a la mujer que le gustaba, Mao sintió una furia ardiente y comenzó a luchar contra los hombres mono, un grupo de desgraciados. Se atrevía a desafiar al hombre más fuerte. Mao tomó el arco de Mia y lo usó para lanzar su lanza, atravesando a 3 de un solo disparo. Ante un poder tan aplastante, los monos solo pudieron huir despavoridos. El hombre y el dinosaurio los persiguieron, tomando sus masas de piedra, acabando con uno a cada golpe. Mientras perseguían, los monos desaparecieron de repente. Entonces, a lo lejos, se oyeron los gritos de Mia. Siguieron la dirección de los gritos. El dinosaurio azul, siguiendo el rastro del olor, encontró la guarida de los hombres mono, pero solo vieron cadáveres por todas partes. Mao observó las huellas en el suelo. Era evidente que otro grupo se había llevado a Mia, y sus armas eran mucho más avanzadas. Entonces volvieron a oír la voz de Mia. La pareja de jinetes se apresuró a seguirla. Cuando llegaron a la orilla del mar, apareció un barco en el horizonte. Mao se quedó atónito. Nunca había visto algo tan avanzado. Y desde el barco se oían los gritos de auxilio de Mia. Al mirar con atención, el emblema en la vela era el mismo del que hablaba Mia. Los ladrones que atraparon a su tribu. Mao se quedó inmóvil, mirando fijamente, y pronunció el nombre de Mia. ¿Podrá recuperar a su amada?